Muy buenas tardes, mi nombre es Eduardo López, estudiante de licenciatura en inglés como lengua extranjera, y en esta oportunidad vamos a hablar de la cultura, un concepto antropológico. Como significado de cultura, la cultura para la antropología es el sustantivo común que indica una forma particular de vida, de gente, de un periodo o de un grupo humano, y está ligada a los valores, costumbres, normas, estilos de vida, la organización social, entre otros. El origen etimológico de la palabra cultura proviene del latín colere, el cual significa habitar, cuidar, proteger, honrar, alabar y cultivar. Teniendo en cuenta lo anterior, nos podemos referir a la cultura como todo aquello que piensa, siente y es elaborado por el ser humano, y como ejemplos tenemos la lengua, las religiones, el arte y la tecnología, entre otras. No existe una cultura universal, ninguna es igual a otra, ninguna es inferior o superior a otra. En las definiciones hallamos que Hubert dice que es el sistema integrado de pautas de conducta aprendida que no se heredan, son el resultado de la sociedad y se transmiten a través de la comunicación y el lenguaje. Malinowski dice que es el medio de satisfacer las necesidades básicas del hombre y está vinculada a las características biológicas y psicológicas de este. Otros actores coinciden en considerar que la cultura es la abstracción de la conducta humana, pero no de la conducta en general. Los individuos aprenden ciertos tipos de conducta que van cambiando con el tiempo, evolucionando, modificándose, sin presentar una cultura arraigada. Esto dado por el aporte que se va generando por el contacto con otras culturas. Para el sociólogo Pierre Bourdieu, la cultura es el conjunto de valores, normas, prácticas adquiridas y compartidas por una pluralidad de personas, concepto que se aleja de la concepción antropológica del binomio naturaleza-cultura. El pensamiento, tenemos dos perspectivas, la émica y la ética. El pensamiento y la conducta se enfocan en estas dos, una es de los participantes o émic y la otra es de los observadores o étic. En el enfoque teórico encontramos diferentes enfoques que han generado una evolución en el concepto cultura, partiendo desde lo general hasta lo particular de cada cultura, terminando en la concepción actual de la diversidad cultural. En el enfoque evolucionista encontramos que Edward Taylor la define como todo un complejo que incluye conocimiento, tecnología, parentesco, normas, creencias y costumbres de un pueblo que se adquieren al ser parte de una sociedad. Lewis Morgan, quien propone el modelo evolutivo de la cultura en tres etapas, salvajismo y barbarie, para referirse al estado primitivo del ser, y civilización para referirse al estado complejo de la sociedad industrial europea. En el enfoque funcionalista, Branislaw Malinowski planteó que la cultura es un instrumento para satisfacer las necesidades básicas derivadas del hombre. Ejemplo de esto es la necesidad de alimentarse, que lleva a la necesidad de fabricar elementos para comer y crear hábitos de cómo alimentarse. En el enfoque de relativismo cultural, Franz Boas, opositor de la oposición de las leyes generales para explicar la cultura, resalta las condiciones históricas, sociales y geográficas que impactan la configuración de un sistema cultural. Plantea que la cultura incluye todos los hábitos sociales característicos de una comunidad y que las relaciones entre sus individuos están mediadas por las costumbres del grupo a la que pertenecen. En el enfoque estructuralista, Clue, Levi y Strauss, quien identificó y describió las estructuras sociales e ideológicas a través de los cuales los seres humanos pensamos, clasificamos y ordenamos el mundo. También trabajó en la diversidad cultural, lo cual nos lleva a inculturación. Se refiere al aprendizaje consciente e inconsciente por el que las generaciones aprenden conocimiento y comportamientos de sus antecesores, logrando la perfecta adaptación del individuo a la vida en la sociedad, llevando a la sociedad a permanecer prácticamente igual de generación en generación. En el relativismo cultural se define como el hecho de que cada cultura posee rasgos similares a otras, pero que siempre en su esencia sea diferente. Toda costumbre será válida en su propia cultura, pero no podría extrapolarse a otras porque perdería su esencia. Postula que toda pauta cultural es tan válida y digna de respeto como todas las demás.
El etnocentrismo se refiere a la tendencia a valorar la cultura como propia, preferible a la de los demás, e implica la costumbre de juzgar de forma poco crítica los comportamientos de otros de acuerdo a las normas de la cultura propia. En resumen, se considera la cultura como la mejor consideran su cultura como la mejor de todas, resaltando las cualidades de un grupo por encima de las de los demás. En cultura y antropología de la docencia, hallamos que como docentes de la licenciatura en formación y futuros docentes necesitamos conocer y entender la cultura desde su concepción en general hasta su particularidad y la integración de esta dentro de la antropología, logrando tener la capacidad de implementar un proceso enseñanza-aprendizaje que integre a nuestros estudiantes, sin importar las características que ellos tengan, definiendo de acuerdo su diversidad cultural, con el fin de llevarlo a la globalización sin que se pierda la esencia de su cultura. Bien, el taller que quiero proponer en el aula va a ser llamado diversidad cultural y va a tener como lema: ayúdanos a entenderte mejor. La idea de este taller es que todos los estudiantes de diferentes culturas que tenemos acá en Colombia nos enseñen en inglés sus costumbres y valores, platos, atuendos típicos, religión, creencias, festividades, prácticas, territorio, lenguas y minorías. Muchas gracias.